Buenas noches, bienvenidos a Fondo tras una Semana Santa que nos ha permitido hacer una pausa en la actualidad del día a día para centrarnos en lo que nos tenía que deparar la provincia de Málaga con nuestras tradiciones, con las cofradías, una Semana Santa que ha estado condicionada por el tiempo, pero que bueno, también nos ha permitido vivirla de otra manera y por supuesto además ese tiempo nos ha permitido respirar un poco sobre uno de los principales problemas que tiene en estos momentos la sociedad malagueña, que es la falta de agua. En la segunda parte de nuestro programa vamos a hacer un análisis de lo que ha dado de sí este periodo vacacional desde el punto de vista turístico. Vamos a analizar con AECOS y con MAOS cómo se han dado las cifras de ocupación, las cajas en los bares y restaurantes, un poquito más bajas que en años anteriores debido a esos días de lluvia que hemos tenido. Pero antes, en la primera parte de nuestro programa, vamos a seguir tomando el pulso a los municipios malagueños a través de sus alcaldes. Y hoy nos acompaña uno de los más veteranos en la provincia de Málaga, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, uno de los alcaldes más veteranos de la provincia de Málaga desde el año 1996 al frente del ayuntamiento, ¿no? Sí, de más de 20.000 habitantes, ahora mismo soy el más veterano de toda Andalucía. Estaba Kiko Toscano, que era el alcalde de Dos Hermanas, y el hombre ya se ha retirado y me he quedado yo aquí liderando ese ranking, ¿no? Pero bueno, que la verdad que muy bien y con una trayectoria muy cargada de actividades socioculturales, deportivas, pero en la política pues también la experiencia de haber estado en el Senado 4 años, de 2000 a 2004 estuve representando Málaga como senador del Partido Popular y después estuve también 4 años de congresista, de diputado en el Congreso con Mariano Rajoy, 2011-2015. Años difíciles, años de recorte, de adaptación a una realidad económica muy complicada que se heredó, con más de 110.000 millones de euros de déficit público, y en aquel tiempo pues se hizo famosa la prima de riesgo, que nadie sabía lo que era la prima de riesgo, y al final resulta que estábamos cambiando bonos del Tesoro Español al 2,5%, teníamos que cambiarlo al 7,5%, lo cual se engordaba, el déficit público engordaba a una cifra escalofriante porque no había otra manera de conseguir el dinero en los mercados que ir a comprarlo y España no tenía precisamente un rating muy favorable. Eso al final cambió porque el Banco Central Europeo empezó a liberar dinero y aquí el dinero a 0% y por eso España está súper endeudada. Una experiencia en la política nacional sí, que también ayuda a un alcalde a ver la gestión del día a día en un ayuntamiento de otra manera, con otra perspectiva. Si le parece, vamos a entrar ya en lo local y además venimos de unos días de Semana Santa muy importantes también en Alhaurín de la Torre, en Alhaurín el Grande, ¿no? En Alhaurín de la Torre, perdón. Bueno, Alhaurín de la Torre con Alhaurín el Grande se confunde mucho, pero Alhaurín de la Torre es Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande es un pueblo muy querido y hermano nuestro. Alhaurín de la Torre tiene una Semana Santa potente, una Semana Santa muy malagueña, una Semana Santa con la presencia de la Legión Española, regulares también vienen de Ceuta, una presencia de las Fuerzas Armadas también a través de aviación y la presencia de cuerpos de seguridad del Estado como es la Guardia Civil. Es decir, Alhaurín de la Torre es una Semana Santa desde hace ya 70, 80 años muy potente, donde tenemos la presencia de la Legión Española y solamente nos echa la pata, digamos, Mena. Pero si vamos a Alhaurín y vemos el traslado de la Legión con el Cristo de la Veracruz, nos damos cuenta que no tiene nada que ver lo que vemos en Málaga, que se circunscribe a un espacio muy pequeño y nada más, y un pasacalle de la Legión desde el puerto hasta donde está la Casa Hermandad de Mena. En Alhaurín de la Torre la gente disfruta de la Semana Santa mucho y disfruta de la Legión porque la tiene muy cerca y allí se nos meten unas 150.000 personas. Este año se ha notado una bajada considerable. Unas 100.000 personas han ido a Alhaurín a ver la Legión, a ver la Semana Santa, pero claro, han ido menos gente por el tema de la lluvia. Todo se sabía que iban a haber muchas... Ha vivido de una forma diferente, ¿no? Sí, distinta. Por ejemplo, el Vía Crucis, pues el Vía Crucis ha sido distinto, ha sido un Vía Crucis
muy bonito, de mucho recogimiento, en fin, no en la calle, con las 15 estaciones en la calle, sino con el Cristo de la Veracruz. Ese Vía Crucis es espectacular a las 10 de la mañana, después de un Jueves Santo, haberse acostado tarde, y disfrutamos mucho de ese Vía Crucis con mucho recogimiento, pero en la calle, y con una procesión prácticamente de unas 500, 600 personas. Eso ha cambiado porque este año ha habido que hacerlo dentro de la iglesia, pero ha sido muy bonito, muy recogido y con mucho sentimiento y demás, ¿no? Después el pasacalle, lo que es el traslado del Cristo desde la Casa Hermandad, después de haber disfrutado de la guardia de la Legión dentro de lo que es la Casa Hermandad de la Cofradía de los Verdes, hay un traslado de 1,6 km hasta lo que es la iglesia, y en la iglesia se produce la entronización. Después no hubo procesión, a las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche, había una procesión que duraba hasta las 3 o las 4 de la mañana, se tuvo que anular por la lluvia. El jueves fue un día completísimo, el jueves disfrutamos muchísimo de Padre Jesús, de nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, con la Virgen de los Dolores, y hubo una bendición en la Plaza del Pueblo, que es histórico de 300 y pico de años, donde todo el mundo se arrodilla ante la imagen de Padre Jesús para recibir la bendición, que es lo más bonito de una procesión espectacular. Presencia de los regulares, presencia de otras fuerzas y de otras bandas de música, de cornetas y tambores, y muchísima gente en la calle. El Jueves Santo fue completo. La lástima de la procesión del viernes. Después, el Domingo Ramos, pues fue bueno, la Pollenica, en la cofradía de todos los niños, la que hace cofrades, pues un lleno total de todas las calles, un día bien, espléndido, nublado, pero espléndido, en temperatura y todo, pero al final se deslució un poquitín de un cuarto de hora porque cayó una gota de barro, porque no era ni agua. Era barro. Aquello nos dio el pánico, nos creó ahí un miedo. Veremos a ver qué va a pasar con el patrimonio, Pero bien, se cortó, duró muy poco tiempo, prácticamente 4 o 5 minutos, pero aquello aceleró el encierro y a las 2:30 de la tarde se encerró el Domingo de Ramos. El Domingo de Resurrección, con un conjunto escultórico maravilloso que tenemos de obra de Suso de Marco, no pudo salir a la calle por la lluvia, se tuvo que suspender. Y después otras procesiones que hubo, que eran de asociaciones de fieles, que son culturales, pero es como si fuera una cofradía, pero todavía tienen que pasar la travesía del desierto en formación y demás, con la Iglesia Católica, que es la que al final dará la bendición de que se convierta en una cofradía. Pues muy bien, tanto el sábado el sábado de Dolores, como se suele decir, el sábado pues la procesión fue espectacular por parte de la Virgen le decimos allí las chorrilleras, es un apelativo allí un poco adjetivo cariñoso, muy cariñoso, pero muy bonito, con Jesús de la Salud, con el Cristo de la Salud, y también con la Virgen de Luz y Ánimas, que le decimos allí las chorrilleras, con ese cariño y esa proximidad, ¿no? Esa procesión fue espectacular, fue muy grande y muy bien organizada. Después también hubo otra, el Martes Santo, ya dentro de lo que es la Semana de Pasión, que fue precisamente una procesión también de la amargura, muy bien organizada, una buena presencia de música y también muy seguida por muchísimas personas. Lógicamente, el lunes santo, el lunes de Pasión, no tenemos procesión, como ya te puedes imaginar, ni el miércoles. El miércoles tuve que estar en el Rico, en la bendición del Rico, que fue lo único que se pudo ver y se pudo disfrutar. El Rico salió a la calle para bendecir y para liberar el preso, y ahí se quedó todo, porque ya después tuvimos que volver a la Casa de Hermandad lo más rápidamente posible. Una Semana Santa, pues, Intensa, agridulce. aunque ha habido lluvias, pero... Menos mal que algo hemos podido salvar. También hemos podido salvar algo, pero... lluvias que han venido muy bien, Sí. que vienen a aliviar la situación en la que estábamos. Alhaurín de la Torre no estaba teniendo restricciones de agua, pero sí había
bajado ya la presión, como ha ocurrido también en la ciudad de Málaga, para ahorrar todo el agua posible. También están haciendo obras para mejorar los sistemas de abastecimiento. Esta se había convertido en una de las grandes preocupaciones de todos los alcaldes de la provincia en este último mandato, ¿no? La más grande, el agua, la movilidad, la vivienda son los temas más importantes, pero el agua es el primero y no está resuelto. Pero yo creo que se va a aliviar, yo pienso y deseo, y yo creo que lo de la Semana Santa ha sido casi un milagro, porque no ha hundido totalmente el turismo, la restauración, no la ha hundido, la ha perjudicado indiscutiblemente, porque ha habido cancelaciones, ha habido anulaciones, pero no la ha hundido del todo. Sin embargo, nos ha venido bien por el otro lado, por lo del agua. Yo creo que los pantanos, por ejemplo, el pantano de la Concepción, se ha duplicado prácticamente la capacidad que tenía, que era muy pequeña, y había mucho miedo de poder llegar el verano y no poder atender la demanda, sobre todo por el turismo de agua tan importante. La Viñuela ha tenido una inyección importante, pero es un pantano tan grande, una presa tan grande, que necesita muchísimos días, como el sábado y el domingo que hemos tenido. Se ha hecho un gran esfuerzo ahora por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, como nunca en 40 años, para aliviar y para ir resolviendo el problema. En la próxima crisis que se pueda producir de sequía no tendremos este problema, porque el gobierno andaluz ya está inmerso en inversiones reales. Y Alhaurín va a tener una tubería que va a garantizar el abastecimiento de agua en caso de que el acuífero de la Sierra de Mija, que es de donde nos abastecemos, pues digamos, pues se quede seco, porque realmente... Esa tubería da bastante tranquilidad de cara al futuro en cuanto al abastecimiento de agua. Toda, es una tubería en un diámetro de 400 de fundición, dos aljibes, uno de 10 millones y otro de 5 millones, que se incorporan y se suman a los 20 millones de litros que ya tenemos nosotros en depósito, y que garantiza el abastecimiento de agua prácticamente para siempre. Claro, puede ocurrir que Málaga tampoco tenga agua y no le llegue a Alhaurín, esto está claro, pero no va a ocurrir eso, porque se está trabajando en resolverlo de forma definitiva, para que en la próxima década estemos tranquilos de que vamos a tener agua, y se va a traer de donde haga falta, y se harán una presa, se harán desaladoras. Esto ya no va a volver a pasar como nos ha pasado en este último ciclo de la sequía. Yo he conocido al año 95 una sequía muy grande, muy importante, después llovió y en la Junta de Andalucía en aquel tiempo se olvidó completamente del problema del agua. No continuó con las inversiones, no se hizo prácticamente casi nada, y al final tuvimos otra crisis, que fue en 2005, 10 años después, que tampoco volvió otra vez a llover. Es como si ahora estuviera un mes lloviendo y la Junta dijera, bueno, pues ya, ¿para qué vamos a seguir? No, la Junta sabe y lo tiene bastante concienciación, porque así nos lo ha manifestado la consejera de Agricultura y la responsable del ramo en el tema del agua, doña Carmen Crespo, y también Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ya lo ha dicho en varios foros, de que no vamos a abandonar la lucha contra conseguir y estabilizar el agua y el abastecimiento de agua para todas las poblaciones que hay en Andalucía, en el interior, en la Málaga Norte y en todos los sitios, en la costa, en el interior, digamos, hablándote por ejemplo, de Córdoba, o hablándote de Jaén. Eso no va a suceder, porque se van a hacer todas las inversiones que sean necesarias. Por ejemplo, Almería no ha tenido problemas porque se ha trabajado. El único sitio, el único lugar, la única provincia donde se han hecho buenas inversiones, y allí hay tanta sequía como aquí o más, y sin embargo no tienen problemas de restricciones. ¿Por qué? Porque han trabajado.
han hecho sus deberes en optimizar el consumo de agua, en reducir las pérdidas en la red de agua, que por ahí se va al subsuelo, se va mucha agua. Hay ayuntamientos y hay pueblos que tienen pérdidas del 40 al 50% del agua, eso no se puede permitir. Después en los riegos también se puede optimizar mucho. El modelo de Israel, el modelo de Almería, es el modelo que tenemos que implantar en Guadalhorce para riego de arboledas y de todo. Es decir, que esto tiene que cambiar y en ese aspecto la Junta de Andalucía está volcada completamente para que en la próxima década quede resuelto para todos los sectores, primero la población, la agricultura y la industria, el comercio y el turismo, pues no tengan ningún problema de agua por una sequía que venga de 4, 5, 6 o 7 años, como últimamente está sucediendo, de modo que en Nos decía que junto a la sequía la movilidad es otra de las cuestiones de las que más se habla en los últimos meses, en este nuevo periodo, en los ayuntamientos. En el caso de Alhaurín, la conexión con Málaga siempre es fundamental. Han hecho algunas gestiones, han establecido una nueva conexión con autobús con el aeropuerto y siguen trabajando en avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo hemos conseguido desdoblar la entrada de Alhaurín desde la A7 y eso ha supuesto que ya no hay cola de entrada, pero tenemos problemas de salida. Para eso el ayuntamiento ahora va a ejecutar una obra de 2,5 millones de euros que consiste en una carretera nueva de doble salida, de doble carril, de salida, que termina en una rotonda debajo de la A7 antes de llegar a Churriana, para tener una salida a las 7 directa, por lo cual el problema de la salida de Alhaurín en 4, 5, 6 meses que durará la obra quedará resuelto. Quiere decir con que eso acaban ahora, con un problema endémico de mucho tiempo, sí, eso ha sido las colas que había y las caravanas, eso se ha eliminado la entrada, pero la salida no tenemos ese problema resuelto. Entonces todo es un cuello de botella a la hora de salir. Son 28.000 vehículos diarios. Todos no pueden salir por un carril, necesitamos desdoblarlo. Para eso la Junta de Andalucía, después de muchos años que hemos tenido que estar trabajándolo con ellos, ahora con el gobierno de Juanma Moreno, pues se ha notado y se ha visto los cambios, el desdoblamiento de un tramo de casi 600 metros de entrada ha resuelto la entrada. Pero vuelvo a repetir que la salida sigue siendo un problema. Para eso se va a desdoblar todo lo que es la entrada desde la autovía a Alhaurín de la Torre hasta donde está la rotonda del encuentro. Más o menos para que te hagas una idea dónde está el líder. Es decir, llegar prácticamente casi al centro del pueblo, con 4 carriles, 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Ese problema estará resuelto. Pero antes que se ejecute esta obra, que la Junta la hará el año que viene, porque ahora estamos con el papeleo medioambiental, pues resulta que el dinero está, es decir, la consignación presupuestaria, los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2024, de lo que es la Consejería de Fomento, incluye 7 millones de euros para el desdoblamiento de la entrada a Alhaurín. Pero vuelvo a repetir que el proyecto está hecho, pero falta el tema ambiental, la evaluación de impacto ambiental. Ya sabemos lo que pasa, estas cosas son lentas. Y yo espero que la obra podamos empezarla a finales de este año y el año que viene pueda estar resuelto totalmente el problema de la comunicación, digamos, de Málaga con Alhaurín y de Alhaurín con la costa. Aunque estamos hablando de coches privados, y yo quiero hablar también de la movilidad del transporte público, que es el futuro. El futuro es ese, no podemos seguir estando, algún día ocurrirá dentro de 20 años que prácticamente no habrán coches en las ciudades, en el casco urbano, no veremos como ahora, tantos coches particulares que llenan las calles, que ocupan mucho espacio. Vamos y tendemos a lo que es la descarbonización de los centros históricos, de los centros de las ciudades. Vamos a la peatonalización cada vez mayor. Entonces, al final resulta de que lo que vamos a tener que tener es un potente servicio público de transporte público. Puede ser a través del metro, del tren ligero, del tren de cercanía, en fin, o de los autobuses. ¿Cuál es la apuesta
¿Cuál tiene que ser la apuesta en Alhaurín de la Torre para llegar a ese punto? Ahora mismo estamos trabajando en varias líneas, ¿no? Una, en el transporte público, ya que el tren no llega a Alhaurín, pues nos hemos acercado al tren. Y el punto más cercano era una estación del tren de cercanías que está en el aeropuerto. Estamos a 5 minutos del centro del pueblo. Esta lanzadera tiene un buen resultado. No es para ir al aeropuerto, puedes ir al aeropuerto a coger un avión y no tienes que gastar dinero en alquiler de aparcamiento ni pagar taxis. Puedes ir en la lanzadera y puedes volver. Lo utilizan muchos trabajadores del aeropuerto. Son miles los que hay ahí que trabajan y tienen la suerte, que viven muchos en Alhaurín de la Torre, y utilizan la lanzadera. Pero la mayoría de la gente la utiliza para coger el tren de cercanía. Y ahí en la estación del aeropuerto, pues o van a Torremolinos, a Plaza Mayor, o van a Torremolinos Centro, o a Benalmádena, o a Fuengirola, o van al centro de Málaga. Vamos hasta donde está prácticamente Correo, o bueno, lo que está el edificio de Correo. Es decir, esto ha cambiado mucho. Tanto ha cambiado que ya hemos notado la disminución de coches que salen y que entran, pero todavía siguen siendo muchos. Y yo sigo trabajando en esa línea con un carril BAO, con transporte, digamos, potente. Estamos hablando de autobuses que son prácticamente desdoblados, prácticamente son autobuses que tienen capacidad de hasta unos 110 pasajeros, y la idea que voy buscando es conectar con Málaga y con una frecuencia de un cuarto de hora. Cada cuarto de hora tener la posibilidad de ese autobús de gran dimensión, de gran capacidad de desplazamiento, y precisamente el fomento de la Junta de Andalucía, digamos, ha considerado preferente un carril BAO para Churriana y otro para Alhaurín de la Torre. Estamos trabajando en eso, pero en la actualidad tenemos que seguir con las concesiones que hay actuales. Son cuestiones que se están poniendo sobre la mesa en ese foro que impulsó el alcalde de Málaga. Bueno, ese foro todavía no se ha hablado de eso, se va a hablar. Pero la movilidad. ¿Hacia dónde tiene que tender el área metropolitana? ¿Cómo se debe desarrollar ese concepto? Porque al final la ciudadanía está ahí, está a pocos kilómetros de un territorio en el que necesita esos servicios, ¿no? Bueno, yo he estado reunido últimamente con movilidad del Ayuntamiento de Málaga para que los autobuses, que son 3 líneas de autobuses de Málaga-Churriana, vayan a Alhaurín de la Torre. Es decir, que mi idea es precisamente que de verdad consideremos que ambas ciudades están unidas y necesitamos incrementar la presencia de vehículos de transporte público de Málaga a Alhaurín y de Alhaurín a Málaga. En ese aspecto la receptividad por parte del Ayuntamiento es importante, pero tenemos problemas por las concesiones actuales. Es decir, habría una denuncia, una demanda de la concesión de Avanza, que era Portillo, la antigua Portillo, contra la MT y contra el Ayuntamiento de Alhaurín si nos metemos en su recorrido, en su trazado, en su itinerario que tienen ellos en concesión administrativa por un número de años. Esto hay que abrirlo y hay que ponerlo encima de la mesa, y lo tenemos que resolver el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Alhaurín y el consorcio, que es la Junta de Andalucía. En el fondo, lo que no podemos es hundir a una compañía, a un operador, pero tampoco podemos seguir con el monopolio de un solo operador o 2 operadores. ¿En qué otros aspectos ser más trabajar de forma conjunta en el área metropolitana? Bueno, ahora tendremos un foro de movilidad, el próximo foro que va a tratar el tema de la movilidad. Yo ahí llevaré ya un trabajo previo, porque ya me estoy reuniendo con el Ayuntamiento de Málaga y también lo tengo que hacer con el consorcio de transporte metropolitano de Málaga, que es de la Junta de Andalucía, y buscar la sostenibilidad, digamos, de esas nuevas líneas que quiero llevar a Alhaurín y que de Alhaurín quiero llevar a Málaga. Es decir, no quedarme con la lanzadera, necesito ir a distintos sitios de Málaga donde puedan coger mis vecinos de Alhaurín el metro. Tengo que ir al Martín Carpena, voy al Martín Carpena y ahí puedo coger el metro. Puedo ir al Clínico o puedo ir, por ejemplo, a Teatinos y coger allí el metro. Pues todo eso se va a tratar y se va a ver
de una forma coordinada. Yo no puedo ir por libre, ni el Ayuntamiento de Málaga se puede meter en Alhaurín sin que Alhaurín acepte pues lo que es la penetración del transporte público malagueño en Alhaurín y el de Alhaurín en Málaga. En eso estoy trabajando. Quiero de verdad pues que todo el sistema pues cambie de algo que es inamovible, de tener que esperar media hora para coger un autobús para venir a Málaga y está casi siempre lleno, porque cuando vienen autobuses, por ejemplo, de Alhaurín Grande o de Coín y pasan por Alhaurín de la Torre, ya no hay espacio para meter pasajeros de Alhaurín de la Torre. Por lo tanto, esa línea, esa concepción necesita desdoblarse, necesita ser ampliada. Y eso quien lo tiene que hacer es la Junta de Andalucía. Y ahora mismo, pues la mayoría de las concesiones de todas las líneas que hay en Andalucía están prescritas, están caducadas. Es decir, ahora mismo están pues en precario, es la palabra correcta. Entonces, yo estoy trabajando para intentar por todos los medios de que de Churriana vengan a Alhaurín y yo pueda ir a Churriana y yo pueda ir al aeropuerto y pueda ir al Martín Carpena y pueda ir también a la estación, digamos, de allí de Muelle de Heredia. Es que tengo que tener esa facilidad, pero para tener esa facilidad nos tenemos que juntar las dos o tres administraciones y Pues no perjudicar a ningún con esa apuesta por la movilidad y desde la colaboración nos vamos a quedar. No tenemos tiempo para más. Joaquín Villanueva, muchas gracias por estar en A Fondo. Muy bien, muchas gracias. Hemos abordado sobre todo esos dos aspectos que más preocupan en este momento, el agua y a las administraciones locales y por supuesto le hemos dado un repasillo a la Semana Santa de Alhaurín de la Torre, que ha vivido unos días diferentes, como decíamos al principio, pero muy atractivos. Pues muy bien, pues muchas gracias y lamento de que no hayamos podido hablar del desarrollo económico de la ciudad aeroportuaria. Lo dejamos para la siguiente entrevista, lo dejamos anotado.